Bien, ahora tenemos el siguiente ejemplo. W es igual a F por D por el coseno del ángulo menos mu cinético por N por D. Y voy a despejar el ángulo. Bien, para teta. Entonces, nuevamente, volvemos a tener nuestra gama de colores por acá para poder explicarles claramente lo que a continuación se hace para despejar esa ecuación. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es aislar, como dice nuestra teoría, aislar la variable. Entonces, ¿cuál es, nuestra incógnita? ¿Cuál es nuestra incógnita? Es esa. Entonces, yo lo que necesito es aislar teta. ¿Cómo voy a hacer? Bien, entonces observe usted que acá voy a poner más mu cinético por N por D. Entonces, ¿por qué más? Porque aquí está restando. Entonces, esto va a pasar acá mismo con ese mismo signo. Entonces me va a quedar mu por N por D más. Y entonces cancelo esta parte de acá. Ahora ya me queda entonces mu por N por D más W es igual a F por D por el coseno del ángulo. Ya eliminé mu por D por N. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir, porque todos son factores, dividir F, D y el coseno. Entonces divido entre eso. F, D, coseno. F, D, coseno. Y entonces observe. F, D, coseno, coseno. Y me va a quedar entonces que el ángulo va a ser igual a mu por N por D más W partido F por D por el coseno. Y entonces esta es mi ecuación ya despejada. Como podemos ver acá, se hizo un poquito más complicado porque tenía una suma que se convirtió luego, tenía una resta que se convirtió en una suma, y que así poco a poco lo fuimos dejando sola la incógnita. Vamos a este. Bien, y voy a pedir que me despejen para teta 2. Entonces vamos acá. Seno ángulo 1 partido seno por el ángulo 2 es igual a B1 partido B2. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Observen ustedes. Voy a multiplicar seno del ángulo 2. ¿Por qué? Porque lo tengo en el denominador. Entonces lo necesito tener en el numerador. Por el seno del ángulo 2. Por el seno del ángulo 2. Ángulo 2 que multiplica con ángulo 2 que divide se cancela y me va a quedar así. Seno del ángulo 1 es igual a B1 partido B2 por el seno de teta 2. Como todo esto está multiplicando, entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Observe. Voy a dividir entre B1 partido B2. Entonces divido entre B1 partido B2 entre B1 partido B2, y aquí se cancela y me va a quedar de esta forma. Voy de una vez a ponerle un 1 acá
seno del ángulo 1 por V2 partido V1 igual al seno del ángulo 2. Este seno está multiplicando, pasa a dividir y me queda seno del ángulo 1 por V2 dividido el seno de V1 igual al ángulo 2. Y ahí está despejada mi ecuación. Bien, vamos a la siguiente. Volumen es igual a pi por r cuadrado por h. Y voy a pedir por favor que me despejen r. Entonces, para hacer eso, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar acá, es igual a pi por r cuadrado por h. Entonces, voy a dividir entre pi por h. Mire, de una vez, de entre pi por h, ambos lados de la igualdad. Pi por h, pi por h, pi por h. Y me queda entonces que volumen sobre pi por h es igual a r cuadrado. El r cuadrado pues pasa al otro lado como radical, cuadrado con raíz se va y me queda que la raíz de v por pi por h es igual a r. Bien, otro ejemplo más es volumen es igual a 1/3 de L por W por H. Y me dicen que debo de despejar W. Entonces, observe. V es igual a 1/3 por L por W por H. Multiplico por 3 todo. Multiplico por 3. Entonces, 3. Me queda 3V es igual a L por W por H. Ahora, fácil, miren, dividir entre L, H. Entonces divido entre L y H, LH. H con H se va, L con L se va, y me queda que 3 veces el volumen partido L por H es igual a W.